Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos, la plenitud empresarial y personal y la construcción de riqueza. En estos episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de los 4 libros del método Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios en torno a la construcción de riqueza a partir del desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, con énfasis en las ventas y los métodos para lograrlas. ¡Acompáñenos! Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible la producción de este episodio. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Liderazgo Daisuji Construyendo Riqueza. Esta es nuestra segunda temporada y en ella nos enfocamos en el arte de las ventas y en el desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, todo ello para construir la plenitud en los ámbitos personal, empresarial e institucional. Como en todas las ocasiones me acompaña el Dr. Pablo Mock. Él es empresario, coach, conferencista, creador del método Daisuji y autor de una cuatrilogía de libros donde explora los distintos aspectos de este modelo de liderazgo humanista. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, muy contento y halagado de que nos acompañe nuestro invitado, Carlos Seck. Y ya platicaré yo un poco más de él, pero es un privilegio para la audiencia contar con un hombre como él, que nos va a compartir cosas muy interesantes y, por supuesto, el saludar a todos y saber que, como digo, en la vida nada es gratis y dedicar este tiempo a pensar y reflexionar nos ayuda a construir nuestra mejor versión. Que disfruten este capítulo. Muchas gracias, Pablo. Y como ya lo anunció Pablo, también contamos con la presencia del licenciado Carlos Eck Paredes. Él es director de ventas construcción en Grupo Calidra y con él vamos a conversar en torno a un tema muy interesante de este episodio, que es unas reflexiones en torno al éxito, la riqueza y la plenitud. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Muy buenos días a todos. Pablo, Francisco, un gusto estar en este programa junto con ustedes y a toda la audiencia, pues saludarlos y espero que estos minutos que pasemos juntos sean también de reflexión. Así será, sin duda. Antes de iniciar, quisiera hacer varias invitaciones. En primer lugar, recordarles que tenemos redes sociales: Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Búsquenos como Liderazgo Daisuji, pues ahí compartimos contenidos inspiradores relacionados con la plenitud y con este modelo de liderazgo humanista. De igual modo, si aún no lo han hecho, escuchen la primera temporada de nuestro podcast. Se llama Liderazgo Daisuji, Construyendo Plenitud, y está disponible en esta misma plataforma donde nos estás escuchando. Por último, te invito y te sugiero que conozcas, al menos ojes, los 4 libros del método Daisuji: Persona, Valor y Riqueza, Construyendo Vínculos Significativos, Liderazgo Daisuji, y el cuarto título que está saliendo de las imprentas, Domina el Arte de las Ventas, que es el que está inspirando toda esta temporada de podcast. Carlos, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo definirías el éxito en tu visión personal? En principio es una pregunta muy interesante porque me parece que podemos verlo desde diferentes ángulos. Para mí el éxito no solamente es llegar a un objetivo, una meta que nos planteamos, que puede ser económico, que puede ser de salud, que puede ser de relaciones, sino se construye a través del proceso. ¿A qué me refiero? Para mí, el disfrute de poder llegar a una meta, poder llegar a un resultado, en ese proceso que seguimos para alcanzarlo, para mí ese es el éxito. No necesariamente es llegar a la cima, sino es disfrutar de cómo vamos eh, enfrentando retos, cómo nos vamos venciendo, cómo vamos logrando éxitos en cada parte del camino, en cada etapa. Y esto al final, sumado con diferentes perspectivas,
de ser humano, del negocio, de la salud financiera, etcétera, nos convierten en personas plenas. Muchas gracias, Carlos. Pablo, ¿quisieras complementar esta idea? Sí, bueno, coincido plenamente con el buen Carlos y solo recordar que para nosotros en la escalera de la plenitud, en la base están los valores, luego está el bien ser y el bienestar y luego sigue el éxito. El éxito entendido, como bien decía Carlos, como el alcanzar, el lograr, el resolver. Hay muchos conceptos que el éxito abarca en la vida del ser humano. El éxito es cuando uno logra ir venciendo retos, circunstancias, situaciones, alcanzando metas, objetivos o construyendo una base de autoestima en función a saber que uno puede impactar en su vida e irla alimentando de esta experiencia que se da. Recuerdo un comentario de un hombre muy sabio que fue un hombre importante en mi vida profesional, el señor Olaf Brenner, alemán, director y presidente de Roche Syntex algún tiempo, y él me decía, el éxito es lo que nos nutre, porque él cada éxito que lograba hacía que la gente lo festejara y lo reconociera, y decía, uno de los grandes pecados de los empresarios y ejecutivos de alto nivel es que damos el éxito por sentado. Y él decía, hay que detenerse y reconocerlo porque eso genera confianza, autoestima y validación. Entonces, el éxito en la parte del ser humano es una parte muy importante para poder generar esa energía y motivación para lo que sigue. Y para mí el éxito tiene que ver con ese principio humanista de autoestima, autorreconocimiento y autovaloración que uno tiene que hacer. Si me permites complementar, que tengo al respecto del éxito, es que una vez alcanzada, es importante la gratitud. O sea, el reconocer que no somos los únicos que colaboramos para lograr ese éxito, sino sobre todo cuando estamos al frente de equipos comerciales, no podemos decir que nosotros logramos una venta de X millones de pesos, sino es a través de un equipo de trabajo que logramos ese éxito. La gratitud y el reconocimiento para quienes enriquecieron y hicieron posible ese éxito, me parece que es un tema realmente relevante. Pues muchas gracias a ambos. La segunda reflexión, Carlos, en lo personal, ¿tú cómo has logrado ser una persona que engloba el concepto del éxito? Platícanos. Sería muy presuntuoso de decir que soy una persona exitosa, pero ¿cómo trato de lograr siempre eh, las metas que nos ponemos, las metas que nos fijamos? Eh, a mí me parece que tiene que ver, en principio, con tener claro esos objetivos. Una vez que están claras las metas que nos fijamos para conseguir, viene una parte que es bien fundamental, que es cómo desarrollamos un sistema que nos permita consistentemente lograr esos objetivos. Eh, porque de otra forma sería lograr objetivos por casualidad, cuando nosotros lo que buscamos es lograr objetivos por causalidad, ¿no? Una causa-efecto. Entonces, siempre hemos tratado, por lo menos en mi familia, siempre me han alimentado un tema de hábitos positivos, más sistemas que te permitan construir el camino que te lleve al éxito. Entonces, para mí es un tema de hábitos positivos como disciplina, responsabilidad, que va de la mano con lo que Pablo anteriormente nos comentaba, una base también de valores que nos permitan, aún entre circunstancias adversas, mantener el camino, mantener la orientación para lograr ese éxito y disfrutar de esos pequeños éxitos que vas obteniendo a lo largo del proceso para lograr metas más grandes. Si bien es un tema personal,
también es un tema de liderazgo y de involucrar mucho a los equipos comerciales. Ahora que platicamos sobre temas de ventas, me parece que es fundamental que involucremos a nuestros equipos de trabajo y no solamente pensemos en que como líderes de una organización nosotros marcamos el camino. Sí marcamos el rumbo, pero la forma en la que finalmente se realicen ciertas acciones, ciertas estrategias, ciertas tácticas, va a depender mucho de los entornos que cada mercado, que cada competidor inclusive nos va enfrentando. Entonces, cuando hablamos de cómo conseguimos el éxito, resumiría tener metas claras, tener un sistema, un camino basado en valores, haciendo trabajo en equipo y permitiéndole al equipo de trabajo a que vaya consiguiendo sus propios éxitos. Yo siempre he sido de la mentalidad, y se lo digo a mis colaboradores, que sus objetivos son mis objetivos. Entonces, estar preocupado y ocupado porque tengan las habilidades, tengan los conocimientos, tengan las herramientas para conseguir sus objetivos, pues es parte de mi responsabilidad. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué quisieras abonar a este tema de cómo se consigue el éxito, Pablo? Pues mira, es que cuando le hiciste la pregunta a Carlos, yo sabía que él en su humildad, que es terrible, porque una de sus virtudes es ser humilde, iba a decir lo que dijo. Pero yo voy a hablar de él porque pues yo puedo hablarlo. Por eso a mí me da mucho gusto que nos acompañe porque él y yo nos conocemos en una relación profesional y ha venido surgiendo una relación de afecto. Y en mi parte de admiración, porque lo voy a decir con cuidado, yo he trabajado con muchísimos, diría cientos de ejecutivos, y para mí Carlos Eck Paredes se cuece aparte. Y voy a hablar de tres cosas de su éxito, porque yo sí me lo voy a permitir. Y al final él lo va a minimizar porque así es él, pero son cosas interesantísimas de su personalidad exitosa. Primero, es un hombre que ha construido un talento comercial a lo largo de la República Mexicana, generando talento, pero desde la base. Carlos tiene muchos años en Calidra y mucha de su gestión ha sido ir desarrollando e ir formando gente. Y creo que ese es un éxito porque parte del sentido que nosotros hablamos del éxito es el poder compartirlo con los demás y hacerlo con los demás. Entonces, Carlos es una cantera de talento para Calidra. A cada rato le andan pirateando gente, se le están llevando a otras puestos y otras áreas, porque tiene ese toque de humanismo, pero de alta exigencia. La otra es ese segundo valor, la exigencia. Carlos es terriblemente detallista, cuida los detalles, cuida aquellos aspectos que muchos ejecutivos desprecian, que es el seguimiento emocional y el seguimiento de tarea. Que es una habilidad difícil. Carlos es minucioso y lo digo siendo su proveedor. Poca gente a mí me lleva a trabajar el doble como lo hace él, porque él sí lee los informes, sí se mete a revisarlos, sí tiene cuestionamientos. En pocas palabras, hace la tarea. Y cada cosa que hace la toma con tanta pasión que realmente genera un sentido de autoexigencia en los equipos que él trabaja y ese es su resultado que ha logrado en Calidra de ir cumpliendo metas en retos muy complejos que ellos tienen como organización en este nuevo mundo y en este nuevo México. Y por último, algo que Carlos tiene, que yo también pienso que deben de tener las gentes que logran destacar en su profesión y en la vida, es que tiene un terrible sentido de los valores y sobre todo el de la humildad. Ustedes lo han oído, reconocer al equipo, darme cuenta que no lo hago yo solo, saber que sus logros son mis logros. Todo ese discurso, Carlos sí lo vive, no es demagogia, es un sentido realista. Y eso genera un sentido de afecto y de identidad que es muy interesante, yo lo digo como psicólogo en los grupos
y crea ese doble esfuerzo, triple esfuerzo que la gente tiene, porque los compromisos institucionales los hacen compromisos personales. Y si me permiten, para mí, el que hoy esté Carlos hablándonos desde los retos y experiencias que tiene, lo habla una persona que lo vive, no lo filosofa, lo vive. Muchas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente reflexión. Carlos, en tu opinión, ¿qué es la riqueza? ¿Cómo la definirías y para qué sirve la riqueza? Para mí, la riqueza que normalmente asociamos con un tema financiero, económico, eh, en principio debo reconocer que sí, que debe de servir para tener una mejor calidad de vida, para poder disfrutar de la vida, porque lograr metas, objetivos, sin un disfrute pleno de la vida, pues, ¿qué sería? Eh, y yo me considero como, a cierto punto, hedonista en ese sentido. Entonces, para mí la riqueza es la generación, sí, desde el punto de vista económico, financiero, eh, pero también y siempre acompañada de un tema de salud física. Yo platico mucho con mi equipo gerencial, que son los que tengo más cercanos, de cuidar que todo nuestro equipo eh, se mantenga en forma. Podría parecer un tema a veces hasta un poco de pedirles algo adicional, como una exigencia que tal vez esté fuera de lo que estrictamente como profesionales nos deberían exigir, pero siempre pensando en que una persona saludable, pues va a ser una persona que va a vivir su vida plenamente, pero que va a dar mejores resultados también desde el punto de negocio. Entonces, no nada más es una filosofía personal, sino que también repercute en cómo una organización vive sanamente, que para mí también es un concepto de riqueza, una vida plena, y una vida equilibrada entre el logro profesional, el logro personal, las relaciones que también son bien importantes. Siempre he tratado, por lo menos en mi vida personal, de tener una red de apoyo en donde yo apoyo a alguien más, no necesariamente pensando en que va a ser recíproco, pero a lo largo del tiempo te das cuenta que esa reciprocidad se recibe aún sin pedirla, sobre todo cuando eres generoso en este tipo de situaciones que se pueden presentar, en donde siempre saben que pueden contar con una mano amiga. Y en ese sentido, para mí también eso es riqueza. Entonces, integrar todos estos elementos profesionales, personales, de relaciones, eh, y, por supuesto, un tema de espiritualidad que no necesariamente, por lo menos desde mi concepción, tiene que ver con religión, pero sí espiritualidad, ¿no? La riqueza espiritual. Pues muchas gracias, Carlos. Pablo, sobre este tema de la riqueza, ¿qué podrías aportar? No, bueno, me apena con Carlos y contigo, pero pues es el tema central del libro, del cuarto libro, de Construir Riqueza, y es el tema toral. Y yo quisiera a la audiencia y a ustedes compartirles algunas reflexiones de por qué. Primero elegimos el color amarillo porque es el color de la abundancia, el color de la riqueza, y más pragmáticamente el color del oro, que siempre se ha asociado a un valor económico y transaccional. Segundo, necesita ser rico en la vida para poder vivir con plenitud. Y cuando hablamos de riqueza, no hablamos solo de riqueza económica, financiera o patrimonial, sino hablamos de riqueza moral, ética. Hay muchos tipos de riqueza que en el libro exploramos. Y lo importante es que cada quien entienda qué tipo de riqueza es la que le mueve
Y ahí tenemos que ser muy tolerantes porque hay gente que le mueve uno o dos tipos de riqueza que pueden llevarlos a la avaricia, que es lo que se puede criticar. La riqueza acumulada para la autosatisfacción personal no es una riqueza moralmente ética. La riqueza construida para compartir y formar a los demás es la riqueza ética, es el bien universal que habla la doctrina social y que es un principio de solidaridad y subsidiariedad. Hago y tengo, pero no solo para satisfacerme, sino para construir con los demás. Ese es otro principio importante. Y cuando uno es rico, cuando uno acumula lo que es importante en la vida, vuelvo, relaciones, afecto, cultura, religión, ética, dinero, propiedades, cada quien la que quiera, pero con este sentido de compartir, entonces podemos decir que estás hecho para poder dar el siguiente paso a valores de felicidad y plenitud. Esto es, cuando tú llegas a tener esa riqueza moral y esa riqueza ética, eso te nutre también para lo que sigue, que es ser feliz y hacer felices a los demás, que es una forma de felicidad también personal. Y por último, yo recuerdo mucho que yo trabajé en alguna época de mi vida, yo soy católico y estuve con grupos religiosos, y yo recuerdo mucho que comíamos muy bien, y cuando estábamos en los triduos de renovación y en los triduos de formación, y yo decía un poco de culpa, decía, puta, aquí comemos a todo dar, estamos súper cómodos, y la pobreza es como una misión de... Y recuerdo que un cura, un jesuita, me dijo, sí, mira, en eso tienes razón, no se trata de exagerar, porque sí comes bien y estás bien, pero porque hay que ser fuertes para combatir el mal, ¿no? Un ejército desnutrido y un ejército jodido no va a poder luchar contra los demás. Tienes que tener ciertos recursos, y ser rico en algo para poder combatir en la vida. Y a mí se me quedó muy grabada. Era un jesuita, por supuesto, los jesuitas sabemos, con San Ignacio tenían un principio de intelectualidad y de una vida interior fuertísima con los retiros, con todo el sentido de formación ignaciana, y recordar que nacen contra los pobres y los que se latigueaban, pero no luchaban contra el mal. Al final era la compañía, un ejército, ¿no? Y yo lo que le diría a la gente es, hay que tener esa posibilidad de pensar dónde somos ricos y qué tipo de riqueza queremos para poder definir nuestro propósito de vida y enfocarnos en ella. Y también diría, es necesario ser rico, porque si no, ahí sí la parábola de que no entrará en el reino de los cielos un rico, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, decía nuestro Señor, pues yo no me la creo. Ahí tengo mi parte blasfema, si alguien lo quiere ver así. Sí creo que hay que tener cuidado, que la sencillez, la sobriedad y la forma de vida es muy importante porque eso te evita presiones y locura, pero sí pienso que hay que ser rico. Rico en ese sentido porque yo uso una frase muy fea, pero el jodido genera jodidez. Y eso es la parte que uno no quiere compartir en la vida. Y lo dejo como un tema de reflexión abierta en este querido podcast con el buen Carlos y contigo. Ok, muchas gracias, Pablo. Vamos a la siguiente reflexión con Carlos. Pues tú como director de ventas de una división muy importante de una empresa tan relevante como Calidra, me imagino que has de buscar talento en la gente. ¿Qué cualidades, competencias o características buscas en un ejecutivo comercial para que sea talento, para que genere éxito y para que, por supuesto, aporte riqueza a tu empresa? ¿Qué es lo que buscas en ellos? Junto con Pablo, que me ha acompañado a hacer varias evaluaciones de ejecutivos, candidatos a promociones, de externos que quieren ingresar a la empresa. Uno de los temas que fui aprendiendo, porque además con Pablo siempre se aprende algo nuevo, es que dentro de las competencias que buscamos, y no solamente están las partes técnicas, del proceso de venta, de liderazgo comercial,
lo que muchos sabemos. Hay competencias blandas que son muy importantes, habilidades y actitudes. Y uno para mí que he aprendido es, deben de tener hambre. Y deben de tener hambre de logro, de éxito. O sea, un buen comerciante, un buen vendedor, es alguien que está buscando conquistar, lograr el objetivo, lograr una meta, superar sus objetivos. Esa hambre de logro es una de las condiciones importantes que debe tener un, un buen comerciante, un buen vendedor. Y también hambre de la otra, porque si no nos hacemos complacientes, ¿no? Siempre buscar precisamente lograr buenos objetivos para obtener un buen ingreso que corresponda a su nivel de resultados que obtiene y genera ingresos para la empresa. Otro de los temas que son muy importantes en la experiencia es que cada vez más nuestros clientes se vuelven más complejos, más exigentes, cada vez son más conocedores. Yo creo que la mayoría también pasa por un tema en el que antes de comprar algo, ya nos metimos en internet, ya consultamos información, ahora con la inteligencia artificial, ya bajamos una matriz de decisión para comprar determinado tipo de producto, de servicio, y llegamos a ser muy expertos para las cosas que nos interesan. Y esperamos que el vendedor del otro lado tenga ese mismo nivel de conocimiento, de análisis, de síntesis, de comunicación y de vinculación. Entonces, hoy cada día creo que es más importante tener gente capaz desde el punto de vista de análisis, de síntesis, de manejo de datos y que permita identificar en el producto y en el servicio que vende cómo económicamente le conviene a nuestro cliente. No solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista de ahorros, o de generación de ingresos o de facilitar ciertos procesos. Y este tipo de características de ejecutivos comerciales se vuelve muy importante cuando también se relaciona ese nivel de ambición que tienen por lograr objetivos con el nivel de esfuerzo que están dispuestos a dar, que empatan esas expectativas entre altos niveles de cumplimiento de objetivos o expectativas altas de ingreso correspondiendo a esos objetivos con el nivel de esfuerzo que están dispuestos a imprimir en su trabajo en el día a día, que tiene que ver con su propio autodesarrollo, conocimiento del producto, conocimiento del servicio, conocimiento de sus clientes, del mercado, de la competencia, para poder hacer comparativos en donde podamos demostrar de manera fehaciente que somos la mejor opción. Y finalmente, creo que es algo súper importante, el tema de los valores como base. No podemos pensar en que alguien va a entrar en nuestra organización si esos valores que nosotros impulsamos de responsabilidad, de austeridad, de respeto, de enfoque al cliente, no son comparativos con las personas que integran la organización. Pablo, ¿qué añadirías tú o qué redondearías? Pues no añada lo que dijo Carlos. Resume plenamente valores, actitudes, hambre, deseos de éxito y de logro, ambición, disciplina, entender la capacidad de
del autoaprendizaje y la obligación del desarrollo propio, el asumir una postura en la vida. Lo que Carlos dijo yo lo suscribo e invitaría a la gente a que leyera en nuestro libro el capítulo donde Carlos narra un poquito más sobre este tema, porque creo que es una aportación para todos los altos ejecutivos y directores de organizaciones. Creo que es una reflexión profunda, porque ya lo dije, Carlos sí forma talento, sí sabe identificar y sí tiene, no le tiembla la mano para tomar decisiones que siempre ayudan a su empresa, pero también a la gente. Las que tiene que tomar, las toma con decencia, con respeto a la persona, pero con firmeza, porque al final, pues es un ejecutivo que se le paga por dar resultados en un mercado complejo. Entonces, creo que esas lecciones vale la pena que la gente las lea y las reflexione. Muy bien, excelente. Pasamos a la siguiente reflexión. Carlos, estamos hablando de la manera de ser un buen vendedor. Ser un buen vendedor, ¿qué aporta en la vida empresarial y en la vida personal y en el éxito de la empresa? ¿Cuáles son los beneficios de ser un buen vendedor? Las áreas de ventas son los generadores del negocio. Es el punto de partida para que exista realmente una empresa y esa empresa recibe ingresos y ya sea que solamente comercialice o tenga todo un proceso de producción, de distribución, pues es el gatillo que dispara. Entonces, para mí es sumamente importante tener gente talentosa en la parte de ventas. Y algo que para mí es ha sido muy significativo en mi carrera profesional es que la gente de ventas normalmente tiene también mejores ingresos por el nivel de relevancia que puede tener y aportar para una compañía. Tengo que comentarles que como anécdota, que yo estudié la licenciatura en Ingeniería Industrial y mis primeros años fueron haciendo estudios de tiempos y movimientos, generando procesos, haciendo más eficientes eh, los tiempos en máquina, corazón, etcétera. Y fue hasta que empecé con un tema de venta más técnica, primero muy técnica y después ya más pensadora, que me di cuenta que mi camino es por ahí, porque es realmente atractivo el conocer gente, de relacionarse, de tener también esa capacidad de leer los diferentes tipos de comunicación, de tipos de perfiles de las personas para poder entablar una relación, ya no digas comercial, sino primero personal, para posteriormente hacer tu voz de venta. Entonces, para mí, esa sería la reflexión alrededor de esta pregunta. Muchas gracias, Carlos. Pablo, ¿qué aporta un buen vendedor a la vida empresarial desde tu punto de vista? Bueno, cuando pensamos escribir este libro, que tú fuiste una parte importante, Francisco, hablábamos de que todo el mundo es vendedor, ¿no? Un padre de familia con los hijos vende, con su esposa vende, en el sentido transaccional y en el sentido emocional, por supuesto. Si tomamos la venta como la transferencia de energías positivas y el cuidar el beneficio del cliente, sea quien sea, esto es un acto más de amor y de solidaridad que de negocio, que por supuesto lo hay. Si encontramos todos somos vendedores, entonces el libro lo que plantea es el tema de cómo lograr vender, pero vender con teoría, con principios, con método, porque en la vida no se trata de buenas voluntades, se trata de buenos procedimientos y buenos hábitos. Y eso es algo que en el libro tratamos de resaltar. Entonces, yo digo, mucha gente ha visto el libro y dice, bueno, esto es para vendedores. Es que tú lo eres, ¿no? ¿Cómo te excluyes, ¿no? De ser vendedor. Si tú eres vendedor, te guste o no te guste. Y si desarrollas esta habilidad, te va a ir mejor en la vida, porque vas a poder pensar en muchos sentidos
en un bien mayor para ti y para los que te rodean. Eso es lo bonito. Yo digo que la profesión más antigua del mundo es las ventas, de muchos tipos, ¿no? Pero son las ventas y la civilización, porque gracias al comercio y al vendedor, los mundos se abrieron y cambiaron. Hay que entender que es un fenómeno muy amplio y muy complejo la venta como tal y el comercio como tal. Y por último, decir que yo pienso, y es mi idea, que si logras entender, comprender y hacer de la venta una forma de vida, pues se te va a abrir el camino de lo que ya reflexionamos, del éxito, de la riqueza, del sentido. No se trata de formar vendedores no éticos, sino al contrario, se trata de crear ética para vender. Y esa es la que permanece y la que dura. Un vendedor que miente, que engaña, que no es justo, pierde al cliente a la larga. Un vendedor que es justo, es honesto, es claro, es consultor, es asesor, es un aliado, la gente te lo agradece en todos los sentidos, personales y amplios. Hay que saber transferenciar el conocimiento. Eso es lo que yo diría que te logras al ser vendedor en la vida, ¿no? Y un buen vendedor, porque pues la vida es una y hay que saber hacer las cosas bien. Así es. Muchas gracias, Pablo. Y la última reflexión en torno al éxito, la riqueza y la plenitud que pues engloba a los tres, ¿no? Para ti, Carlos, ¿por qué el éxito y la riqueza dirías que contribuyen a la plenitud de tu empresa? Y me atrevo a preguntarte a la plenitud de la vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué dirías tú al respecto? La verdad es que te pone a reflexionar de que no es únicamente un tema de resultados de negocio, es un tema de impacto en la sociedad, de impacto en la vida de las personas que formamos la empresa y esta plenitud de la que Pablo habla a lo largo de su libro, me parece que es sumamente importante que reflexionemos en este tema, porque al final me parece que si bien la riqueza no en sí misma como un objetivo, sino como una forma de alcanzar una plenitud personal, profesional, eh, pero también de la sociedad, creo que es algo que hemos ido abandonando un poco. Tal vez un poco el capitalismo extremo, eh, irreflexivo sobre las necesidades de una sociedad eh, que tiene también importancia, eh, y no vemos que posiblemente estemos como la serpiente que se come la cola, ¿no? Que mientras más éxito solo alcanzamos para nosotros, también estamos depredando un poco el entorno, el ambiente, a la sociedad misma. Entonces, para mí, esta parte de la plenitud tiene que ver también con que dejemos un mejor mundo para todos. Pues muchas gracias, Carlos. Pablo, tu reflexión final en torno al éxito, la riqueza y la plenitud en la empresa y en la vida. Wow, Carlos lo dijo, yo me iba a parar, me iba a parar para aplaudirle. Sí, yo creo que la plenitud tiene con dejar un mundo mejor que el que uno recibió, como lo dijo él en su último párrafo. Y yo creo que la plenitud es un camino, es una forma de vivir y entender la vida. Yo creo, y es la convicción que en mis libros pongo, nacimos para ser plenos y creo que la plenitud es algo que hay que conquistar con responsabilidad y obligación. Esto es toda la persona humana, los 7.000 millones de personas que somos, nacemos con el propósito de ser plenos y felices. Los caminos son personales, únicos y diferentes. Y creo que el poder lograr ser plenos en la vida es a lo que nacimos y a lo que venimos. Yo lo digo, hacer nuestra mejor versión en esta existencia hasta donde nuestras limitaciones, que las tenemos, nos lo permitan y que nuestras deficiencias se trabajen como en un sentido de vida. Y es la invitación a entrar en la onda de ser plenos. Y entrar en la onda de ser plenos implica, como lo dije al principio, nada en la vida es gratis, hay que trabajar y hay que pagar el precio.
La gente hoy, y lo digo con cuidado, está acostumbrada a que cree que con una pastillita baja la panza, cree que con un podcast de un TikTok cambia la vida. Piensan que por ponerse una buena malla deportiva van a generar músculo. No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y si me permiten una mala palabra, pero hay que chingarse. Hay que hacer que las cosas sucedan muy a lo mexicano, para la palabra, pero hay que esforzarse en la vida. Y creo que la vida light es un terrible, es una mentira. La vida no es light. La vida hay que vivirla, hay que trabajarla y hay que esforzarse. Y van a llegar los que tengan que llegar y la invitación es entrar en esa onda. Excelente. Pues muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Carlos Eck Paredes, director de ventas construcción en Grupo Calidra, por tu tiempo, por tus valiosas respuestas, perdón. A Pablo, el autor del método Daisuji, del cuarto libro de Domina el arte de las ventas, también le agradecemos su tiempo, sus ideas, que esperemos que te sean útiles en tu vida, a ti que nos escuchas. Antes de irnos, quisiera recordarte nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Ahí estaremos poniendo algunos fragmentitos de estas entrevistas, mayores contenidos. También te invito nuevamente a que busques la cuatrilogía Daisuji, los 4 títulos que tienen que ver con la persona, con las relaciones humanas, con el ejercicio de liderazgo y en este 4º título con la construcción de la riqueza a través de habilidades comerciales, personales, ejecutivas. Yo soy Francisco Mace, este es el fin del episodio y sin más, nos escuchamos en la próxima. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores. Actinver, líderes en manejo de inversiones. Digipack, soluciones en empaque. Estructura Solana, empresa 100% mexicana. Fincomún, crédito, ahorro, inversión y asistencias. Grupo GAC, asesores de negocios. Grupo IPS, líderes de la revolución en seguridad. Grupo Águila, herramientas, tornillos y accesorios. Grupo Murguía, seguros, fianzas y administración de riesgos. Silvana, telas y materiales para tapicería. Hortus Corporativo, transporte de personal y de carga. Praxis, asesores corporativos. CIA, Servicio Industrial AutoExpress. Liderazgo Daisuji, construyendo riqueza.